anterior video tutorial hablamos sobre qué es y los tipos de diabetes que existen. Es la hora de hablar sobre la clínica y las comorbilidades de esta prevalente enfermedad y nos explica la importancia real de esta patología. Y es que hay que tener en cuenta que en 2011 4.600.000 personas murieron por la diabetes entre las franjas de edad comprendidas entre los 20 y 79%, ¿no? Suponiendo un 8,2% de las muertes a nivel mundial. Y también hay que tener en cuenta que en torno al 50 o 60% de estas muertes se explican por las complicaciones cardiovasculares, por lo que es importante incidir sobre estas. Bien, vamos a hablar sobre la clínica, que nos dará los datos para intentar adelantarnos al diagnóstico. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces, como decimos en el anterior videotutorial, el 90% de las ocasiones la diabetes era de tipo 2, ¿no? Esta diabetes tipo 2 suele tener un inicio sintomatológico larvado, con síntomas que van apareciendo poco a poco, a veces incluso durante meses y años, por lo que hay que estar muy atento, ¿no? Es solo en la cetoacidosis en la diabetes tipo 1, cuando la clínica suele debutar como con una situación de urgencia de vital importancia como la cetoacidosis, en la que el diagnóstico es más fácil por la patología en sí, se manifiesta de manera más aguda. Hay que tener en cuenta, por lo tanto, los 4 síntomas principales de la diabetes tipo 2 y a continuación también voy a explicar el por qué se produce. Por un lado, el primer síntoma sería la polidipsia, que es el aumento constante de sed que tienen los diabéticos. Por otro lado, la polaquiuria, que sería que el diabético suele estar orinando frecuentemente. Un tercer punto clínico sería la polifagia, estar todo el día con hambre y comiendo. Y por último punto, la pérdida de peso. Pero ¿por qué se producen estos 4 síntomas? Bien, sin insulina, las células de nuestro cuerpo pues, no pueden utilizar la glucosa que está en la sangre, por lo que empiezan a tener hambre, ¿no? Entonces, nuestro cerebro, o el cerebro de las personas diabéticas, empieza a mandar señales a nuestro organismo, estímulos de que nuestras células, pues, tienen que intentar obtener energía de otros nutrientes. Empiezan, pues, a intentar descomponer para obtener energía a través de la grasa y del músculo, y el hígado sobre todo, por la conversión de glucógeno y ciertas sustancias. Esto al final hace un ciclo vicioso que hace que a la glucosa que nos tomamos por la dieta se acumule en la sangre la glucosa que se ha obtenido de la descomposición celular que se acumula en nuestro organismo, ¿no? Pero no hay insulina, por lo tanto no se puede transportar esta glucosa. Al acumularse, pues el cuerpo intenta eliminarla a través de la orina, ¿no? Estamos orinando mucho, tenemos mucha sed por lo tanto, terminamos perdiendo peso, pero también tenemos mucho apetito, tomamos agua en exceso y vamos al baño constantemente a orinar. Tras explicar la clínica, vamos a hablar sobre el por qué es tan importante esta patología y el porqué de su importancia radica en las complicaciones asociadas que se producen en torno a ella. La importancia entonces, por lo tanto, de la diabetes es el alto número de complicaciones que se van produciendo a medida que avanza la enfermedad, ¿no? La mayoría de las complicaciones de la diabetes están relacionadas con la duración y con la severidad de la hiperglucemia, ¿no? Lo que nos demuestra el importante papel en la detección precoz y en el control adecuado de la diabetes mellitus como forma para prevenir y retrasar la aparición de las complicaciones. Y es que hay que tener en mente que alrededor del 10% de los ingresos hospitalarios se relacionan con complicaciones de esta enfermedad. Bien, las complicaciones pueden darse a dos niveles. Por un lado, complicaciones microvasculares serían aquellas lesiones las que se producen en los vasos sanguíneos pequeños, ¿no? Van desde lesiones oculares, como sería la retinopatía, a lesiones renales, en su forma de nefropatía, o lesiones de los nervios que ocasionan impotencia y terminan desembocando en el pie diabético. Y también por otro lado están las complicaciones macrovasculares, que son aquellas que se producen por lesiones de vasos sanguíneos grandes, y entre las que estarían por las enfermedades cardiovasculares, tanto los infartos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares o la insuficiencia circulatoria de miembros inferiores. Está científicamente demostrado que un buen control metabólico retrasa la evolución y la complicación de estos hallazgos. Vamos a hablar rápidamente a nivel micro y macrovascular. Como hemos dicho antes, por un lado, a nivel microvascular se encuentra la retinopatía diabética, que se causa por los daños que se producen en los vasos sanguíneos de la retina, que va ocasionando una pérdida progresiva de visión, que a veces puede llegar a desembocar incluso en ceguera. El 20 o el 30% de las cegueras registradas son achacables a esta retinopatía diabética, siendo la primera causa de ceguera en los países occidentales. La retinopatía diabética se
se estima que afecta en torno al 40 o al 50% de los diabéticos. Luego está la nefropatía. El 30 o el 40% de los pacientes con más de años de evolución terminan presentando estos estadios graves de afectación renal, ¿no? La diabetes mellitus es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica terminal en personas. Y el riesgo relativo de presentar esta insuficiencia renal es 25 veces mayor en personas diabéticas que no. Entonces hay que tener mucho cuidado a nivel renal. También hablaremos a nivel microvascular sobre las neuropatías. La diabetes puede lesionar los nervios por distintos mecanismos, ya hacer un daño directo por la hiperglucemia o por la disminución sanguínea que hace que a los nervios lleguen pues, menos sangre y menos estímulos. Aproximadamente en torno al 60 al 70% de los pacientes con diabetes tienen algún grado de neuropatía, ¿no? Siendo la causa pues, más frecuente de amputación de miembro inferior por causa no traumática, suponiendo el 50% del total de las amputaciones. El riesgo relativo de neuropatía es al menos de 7 veces superior en el diabético. Y también hay que tener en cuenta la impotencia sexual, que afecta a casi al 40% de los hombres con diabetes. Y dentro de este apartado, el último estadio sería el prediabético, ¿no? Que es una de las complicaciones más costosas de la diabetes, ¿no? Y es la consecuencia pues, de los trastornos vasculares y nerviosos que se producen en las regiones distales circulatorias. El examen y los cuidados frecuentes pues, es básico en el control de esta complicación. Y por encima citaremos también las complicaciones macrovasculares. Serían las enfermedades cardiovasculares. La hiperglucemia daña directamente los vasos sanguíneos mediante la aterosclerosis, el endurecimiento y la obstrucción de las arterias, ¿no? Y este estrechamiento arterial pues, puede reducir el flujo de sangre en el músculo cardíaco y dar un infarto de miocardio, o en el encéfalo y dar un accidente cerebrovascular, o en los miembros y hacer una dolor o curación torpe de la lesión infectada. El riesgo de desarrollar una enfermedad coronaria cerebral o periférica es de 2 a 4 veces superior en las personas diabéticas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo esto. Y por último, para ir terminando, hablar de tres sectores, de tres situaciones especiales que los diabéticos se pueden dar con bastante frecuencia en ellos. Por un lado sería la hipoglucemia. La hipoglucemia se considera cuando los niveles de azúcar en sangre están por debajo de 70 miligramos por decilitro. Los síntomas de la hipoglucemia se dividen en dos grupos. Por un lado, lo originado por el cerebro como consecuencia de la falta de azúcar, que serían los síntomas neuroglucógenos, ya que el sistema nervioso pues, se resiente mucho por la falta de glucosa. Y también estarán los síntomas relacionados por los intentos del cuerpo por mantener unos niveles de glucemia normales, que serían los síntomas adrenérgicos. Entre los primeros encontramos la falta de concentración, confusión, mareo, debilidad, dolor de cabeza, visión doble borrosa, sensación de calor o frío, alteración en la conducta, alteración de la memoria a largo plazo, una marcha inestable, una falta de coordinación o incluso convulsiones. Y entre los síntomas adrenérgicos estarían la palidez, sudor frío, irritabilidad, hambre, temblor, náuseas, palpitaciones o ansiedad. Otro hallazgo a evitar es la complicación por excelencia, incluso y seguramente la más grave, la cetoacidosis. Los cuerpos cetónicos o cetonas son los productos de desecho de la grasa. Cuando el cuerpo no tiene insulina, la insulina no actúa, el cuerpo lo que hace es utilizar la grasa y descomponerlas para utilizar más glucosa, ¿no? Entonces esto hace que las células creen entonces que no hay glucosa y esta forma de energía en la grasa hace que se descomponga en cuerpos cetónicos o en cetonas. Cuando una persona está sin diabetes, está en ayunas, pues durante muchas horas o está vomitando mucho, también se pueden producir cetonas. Pero en este caso se produce por la falta de la glucosa. A falta del azúcar, las células quemarán la grasa para obtener la energía que necesitan. Y como dije antes, es una urgencia de vital importancia que suele precisar incluso ingreso hospitalario debido a la deshidratación asociada importante que lleva en sí. Es clave incidir sobre las complicaciones, pero sobre todo sobre los factores de riesgo asociados a ellas, ya que justifican el 65% de las muertes de los diabéticos en los pacientes occidentales. Recientemente, en una modificación de 2014, la ADA estableció los objetivos controles para la diabetes mellitus tipo 2. Por un lado sería la de tener una hemoglobina glicosilada por debajo de 7, también la de tener una glucemia basal o preprandial entre 70 y 130 miligramos por decilitro, mientras que una glucemia después de las comidas recomendaban por debajo de 180. Un colesterol total también en torno a 185,
con unos triglicéridos por debajo a 150. La presión para los diabéticos se aconseja tenerla por debajo de 14,9. Un peso con un índice de masa corporal por debajo del 25. Un diámetro de la cintura en hombres inferior a los 24 centímetros y en mujeres por debajo de los 80. Y, como no, evitar fumar, ya que se ha demostrado que el tabaco pues, es un síntoma que predispone y acelera el fenómeno de endurecimiento y estrechamiento arterial. Pues bien, este ha sido el video tutorial en el que queríamos hablar sobre las complicaciones y las comorbilidades, lo que explica la importancia de esta enfermedad. Si te ha gustado, como siempre, pues puedes compartirlo a través de las redes sociales o suscribirte al canal de YouTube www.juantoralcom. Y como siempre, pues ha sido un placer. En el próximo video tutorial, para terminar sobre este ciclo de diabetes, hablaremos sobre el tratamiento. Nos vemos por lo tanto próximamente. Un saludo y a cuidarse. Chao.